La guerra. La guerra nunca cambia. El fin del mundo ocurrió más o menos como lo habíamos predicho. Demasiados humanos, sin suficiente espacio o recursos para todos. Los detalles son triviales e inútiles. Las razones, como siempre, puramente humanas. La guerra. La guerra nunca cambia. Fue el resultado inevitable del camino que la humanidad había elegido. Todos los que entraron en el conflicto esperaban la victoria. Todos fueron optimistas. Pero a medida que las hostilidades aumentaron, el optimismo se desvaneció y la sociedad comenzó a colapsar. La guerra. La guerra nunca cambia. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y con huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia, o simplemente de la rabia psicótica. Esa es la verdadera guerra, la que nunca cambia. Y estas, las primeras palabras que escuchamos al iniciar la franquicia Fallout. Sin embargo, no necesitamos estar ante un apocalipsis nuclear para saber cuán terrible resultaría, ni tampoco haber vivido en un territorio previamente ocupado por guerrillas, enaltecido por el terrorismo o bombardeado sin un ápice de compasión para darnos cuenta de lo privilegiados que somos algunos al poder tener estas palabras desde la seguridad de nuestros hogares. Y es que siempre hay alguien en una situación peor que nosotros. A lo largo de mi infancia y juventud, las imágenes de la guerra se comercializaron en televisión, explotadas en pos del morbo, mientras nuestros gobernantes echaban la vista a un lado y estrechaban las manos ensangrentadas de quienes, se sabía, habían tenido relaciones en dichos altercados al otro lado del mundo. En ellos, muy lejos de ser soldados los únicos en engrosar el número de bajas, ensalzadas sus figuras en el cine, en la literatura y, por qué no, también en los videojuegos, como héroes caídos en el cumplimiento del deber para con su país. Eran civiles, personas de a pie, como tú y como yo, quienes se llevaban coletazo tras coletazo los envites del conflicto bélico. Civiles que, con sus familias rotas, se habían visto de la noche a la mañana huyendo de sus hogares para poder sobrevivir a la fatalidad que se cernió sobre sus vidas y que dejaría huellas imborrables en sus mentes. Pocos videojuegos muestran fehacientemente este horrible escenario mejor que This War of Mine, título de 11-Bit Studio, al que he decidido echarle unas cuantas horitas. De modo que vamos con la intro. La premisa es sencilla. No somos soldados condecorados que van a liberar un país de una amenaza terrorista, un golpe de estado o una ocupación ilegal. No. Somos meros civiles, reunidos en una casa en ruinas, que deben sobrevivir juntos a una guerra que no han pedido, que les ha alejado de sus familias y expulsado de sus vidas. Profesores, abogados, bomberos, músicos. Entre una selección óptima de personajes podremos tanto elegir campaña preestablecida
cómo crear las nuestras propias en un videojuego de gestión de recursos y supervivencia donde cada decisión que tomemos afectará en gran medida al desarrollo y subsistencia de nuestros protagonistas. Cada partida tiene unos personajes predeterminados, unos mapas, unos recursos, unos eventos, pero también podemos hacer nuestra propia partida personalizada y el contenido en formato DLC ofrece muchas combinaciones posibles, así como también un buen surtido en el que elegir bien lo que haces. Si nos centramos en nuestros protagonistas, cada uno de ellos contará con una historia, una ventaja por defecto y quizá una desventaja añadida para compensar. Desde tener la capacidad de animar a los demás en sus horas más bajas, ser buen comerciante, poder correr más rápido, cargar con más peso, hasta ser adicto al alcohol, necesitar cigarrillos diarios o una buena taza de café por la mañana para mantener el ánimo a flote. De no cumplirse estos últimos requisitos, pequeños placeres que hacen de la guerra un escenario más soportable. La aleatoriedad de los días provocará conflictos entre nuestros supervivientes que, sumado a los intentos de intrusión, robo y ataque por parte de otros a nuestro refugio durante la noche, constituirán una serie de contratiempos que harán de nuestra partida una más dura. A ello, a su vez, le tenemos que añadir olas de criminalidad, tiempo meteorológico y misericorde, enfermedades, hambre y, por supuesto, trastornos psicológicos derivados de nuestros actos. Que un personaje mate a una persona, rechace ayudar a alguien en apuros, sea engañado o estafado, pierda a un compañero en una batida en busca de suministros. Todo afecta y hace más difícil salir adelante y aguantar hasta el fin de la guerra. Porque ese es el objetivo, sobrevivir hasta el final. El gameplay es relativamente fácil de seguir, aunque algo abrumador de primeras porque una guerra no viene con carta de presentación e instrucciones. Disponiendo de un banco de trabajo, podemos mejorar poco a poco nuestro refugio durante el día para tener camas improvisadas donde dormir, una radio para estar al tanto de lo que ocurre en el frente o escuchar música para relajarnos, una estufa con la que mantener el refugio caliente, tablones tanto para que este calor no se escape por las fisuras abiertas del edificio como por protección, obtener agua potable con la que cocinar, trampas para pequeños animales, un banco de herramientas donde crear palas, palancas, ganzúas y armas, hasta incluso una destilería de alcohol para la desinfección de vendajes o un huerto ecológico con el que mejorar nuestro suministro de alimentos. Sin embargo, para todo esto necesitamos componentes, madera, piezas electrónicas, que deberemos salir a buscar al abrigo de la noche por el mapa de la ciudad. He de comentar que en cada partida este mapa cambia, es aleatorio. Sus localizaciones son diferentes de una a otra, pudiéndose encontrar un aeropuerto, un supermercado, una escuela bombardeada, una vieja panadería. En las aventuras predeterminadas se ofrecen gran cantidad de estos escenarios como ejemplos, para que nos familiaricemos con ellos, así como también situaciones diversas en cada uno. Por ejemplo, en el viejo supermercado, o bien nos podemos encontrar con otros buscadores, que como nosotros, solo van a por algo que llevarse a su propio refugio, o bien podremos toparnos con la desagradable situación de un militar, abusando de su poder con una joven, dándonos la opción de intervenir y huir, intervenir o arriesgarnos para acabar con el desgraciado, o por el contrario, no hacer nada y marcharnos, dejando a la mujer a su suerte. Y como digo, todo tiene consecuencias para el grupo. En este caso, de ayudarla, independientemente de matar o no al soldado, subirá la moral en nuestro refugio, algo indispensable para evitar caer en un estado depresivo grave que, catalogado por fases, se intensificará a medida que no cumplamos con los caprichos o necesidades básicas de nuestros personajes o que suframos algún que otro revés del destino. Mientras durante el día podemos implementar mejoras en nuestro refugio, realizar comidas o encargarnos de dejar listas herramientas necesarias para la exploración, así como también comerciar o atender eventos aleatorios que puedan llamar a nuestra puerta. Será a la noche donde deberemos escoger qué hace cada uno de nuestros personajes. Pueden dormir, montar guardia para evitar u oponer cierta resistencia hacia posibles hurtos o asaltos, o bien pueden marcharse a explorar y conseguir componentes con los que seguir perfeccionando nuestro pequeño remanso de paz.
Para la exploración, cada personaje tiene asignados un número de espacios disponibles en el inventario. Algunos podrán cargar con más y otros con menos. Como digo, no hay personaje que no esté bien equilibrado. Los expertos en armamento o sigilo, por ejemplo, tienen, además de desventajas de adicción, un inventario más reducido. Los ancianos y los niños también por cuestiones físicas, pero es que incluso los personajes con un espacio mayor en el inventario tienen sus propias debilidades, como ser más lentos a la hora de correr o andar por resultar mucho más pesados. En los escenarios a visitar, deberemos asegurarnos tanto de llevar las herramientas necesarias para quitar escombros, forzar armarios y puertas o incluso armas y protección, si se trata de una zona donde bandidos, insurgentes o militares han hecho del lugar su baluarte. Desde luego, de pillarnos con las manos en la masa, las persecuciones y hostilidades no son nimias. Un balazo puede dejar muy mal herido a uno de los nuestros, así como un corte o un golpe, menguando así nuestra capacidad de huir o incluso de garantizar nuestra propia supervivencia. Y es lo que This War of Mine se encarga siempre de recalcar. Ya no son solo monigotes que manejar en busca de recursos, y esos que son nuestros enemigos no resultan ser solo militares o civiles a los que robar o matar. Son personas que se han topado contigo, que quieren vivir igual que tú y que, para ello, harán cualquier cosa. Desde luego, hay personajes que son más dados que otros a la violencia, cuya espiral de demencia incluso puede descender hasta el suicidio. Aún recuerdo el terrible trauma que le causó a Pable matar a un civil en una de mis primeras partidas, mientras que Arika y Román mostraban un total desprecio por todo aquel que estuviera ahí fuera, más allá de las paredes del refugio. Y eso te rompe por dentro. El hecho de lidiar bajo un mismo techo con esta dualidad de personajes te coloca en un compromiso constante, en una incomodidad que crece a medida que la guerra se encrudece y todo juega en tu contra. ¿Vas a robar a esta pobre gente que claramente te ha dicho que te vayas de su casa? ¿O vas a iniciar una trifulca tras coger un par de componentes que te hacían falta para completar el colector de agua, sin el cual no podrás cocinar o regar ese jardín de verduras y plantas que tanto te ha costado construir? Solo son unos componentes y sí, cierto, puedes conseguirlos en otro lado, pero cada día cuenta. No puedes volver con las manos vacías, tienes que llevar algo, tu equipo depende de ello. Y eso solo si hablamos de componentes y materiales, porque si hablamos de latas de comida... La culpa y el remordimiento son reales aquí. Cuando lo empecé sabía lo que me enfrentaba, sabía que iba a ser duro y cada escenario de la campaña original lo ha sido. He tenido a mis chicos enfrentándose entre ellos noche sí, noche también, aun y cuando sus caprichos estaban cubiertos. He lidiado con depresiones tan profundas que los pobres no podían siquiera salir de la cama o hacer literalmente nada de lo que les pedía porque sentían que nada valía la pena. He presenciado cómo el hambre deterioraba sus cuerpos y los hacía ir más lentos. He visto morir a muchos de mis compañeros y cerrar el juego porque era injusto, y es que la guerra lo es. Y es eso lo que quiere plasmar en todo momento esta maravilla de juego al que le he dedicado más de 130 horas y siguiendo, y solo de partidas predeterminadas, porque es que también puedes hacer la tuya propia y personalizada, la duración que quieras, configurar el mapa como quieras, la intensidad de las nevadas, la ola de criminalidad, todo. Literalmente me he visto al final de cada una de mis partidas gritando «¡No, por Dios, que quiero seguir jugando!». Y no porque disfrutase del escenario bélico o de la angustia que sufres en el proceso, sino porque acababa con un refugio decente, autosuficiente, con recursos que me salían por las orejas gracias a que he tenido suerte o que he jugado bien mis cartas, hasta el punto de realizar donaciones a los enclaves de la iglesia o del hospital, pidiendo a cambio poco o prácticamente nada de ellos. Y es que llegaba a comerciar incluso con el vendedor ambulante a cambio de recursos que luego regalaba porque sí, y ves cómo tus supervivientes van tirando, con sus más y sus menos, conociendo sus historias, viendo su desarrollo, cómo se permitían sus caprichos, cómo funcionan y cómo en mitad de este infierno logran estar mínimamente satisfechos con su día a día. Que llegues a la pantalla donde se cita «La guerra ha terminado» solo da paso a los créditos que recogen tu trayectoria en esa partida, tus triunfos, tus meteduras de pata y cómo cada personaje luego lidia con su vida a partir de los hechos que la han marcado.
solo para entonces descubrirte empezando una nueva aventura, porque al parecer no has tenido sufrimiento y angustia suficientes, que decides ir en busca de más. Claro que sí, ¿para qué flagelar tu espalda cuando puedes hacerlo con tu pobre y maltrecho Kokoro? Coñas aparte, la verdad es que tenía este título intacto en mi biblioteca desde hacía bastante. 2016 o quizá 2017, y no ha sido hasta este 2022 que lo he jugado. Si bien es cierto que hay muchas guerras que no vemos, que no se muestran como tal o que directamente se pasan por alto, la que se ha cursado entre Rusia y Ucrania me hizo despertar, ser más consciente de la crueldad de este mundo y de la necesidad de que las cosas cambien, aun cuando la guerra no lo fuera a hacer nunca. Por ello, y aunque sea poco el aporte por mi parte, compré los DLCs que me faltaban para sumarme a la iniciativa de recaudación de fondos que 11-Bit Studio comenzó, destinando la totalidad de las ventas de este juego a las víctimas ucranianas y sumándose al boicot contra Rusia. Y es que hasta la fecha se han logrado más de $850.000 gracias a este movimiento que ya sus creadores auguran por desgracia no será el último que hagan. Muchos han sido los creadores de contenido que han hecho piña, han hablado de This War of Mine a colación de esta iniciativa y lo han recomendado con el corazón en un puño, y yo no iba a ser menos tras las horas que le he dedicado. Por lo que, arreando, os quiero leer en los comentarios diciéndome lo que os ha parecido, si lo teníais ya en vuestras bibliotecas, comentándome que os lo habéis comprado, de no ser así, y cagándoos en mis muertos por la terrible droga que os voy recomendando meteros entre pecho y espalda. Y no quiero excusas, lo tenéis para todas las plataformas y a un precio más que asequible. Yo no sé qué más queréis. Y es que es un indie que ha envejecido muy bien, por no añadir que da gusto viciarse así a un jueguito con semejante background tras su estudio desarrollador, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que esta es solo mi opinión, humilde, sincera, bondadosa, y que yo solo recomiendo lo mejor de lo mejor, porque incluso el sufrir tiene que ser de buena calidad. Y hablando de calidad, ya sabéis que en Patreon hay movimiento, ¿no? Series de gameplay, artículos de opinión, reseñitas, escritos variados, privados, comedidos y hasta algún que otro movimiento literario. Canelita en rama, vaya. Gracias a esos aportes y a los de PayPal y Ko-fi, puedo seguir creando este tipo de contenido y mucho más, por lo que si os sobra un eurete al mes, podéis tener acceso al primer nivel de mecenazgo, que esta preciosa voz necesita caramelitos de menta y pagar sus facturillas, y que gota a gota se llena un vasito, ya lo sabéis. Los enlaces de interés los tenéis justo abajo en la cajita de descripción. Y poco más que añadir, salvo, como de costumbre, daros las gracias por pasaros por este de vicio con This War of Mine, que espero compartáis por redes sociales y le deis al like si lo habéis disfrutado. Pero, tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chao!